Seguimos con el trabajo de este coloquio. La segunda plática del día de hoy va a dar el doctor Julio César Ramírez San Juan, que viene de Linaue, es de Puebla, con plática análisis de Speckle integrado para medición de flujo sanguíneo. Voy a hacer una pequeña semblanza muy corta del doctor Julio César Ramírez antes de que empiece su plática. Doctor Julio César es investigador titular B del Departamento de Óptica de Linaue. Es investigador nacional nivel 1, estudió la licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La maestría y su doctorado en Ciencias lo hizo en el Linaue, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica. Óptica y Electrónica. Realizó su estancia de postdoctorado de 2 años en Beckman Laser Institute de la Universidad de California, Irvine, USA. Las áreas de interés del doctor Ramírez son la óptica biomédica y atrapamiento óptico. Tiene más de 30 artículos publicados en revistas internacionales y más de 300 citas en sus trabajos. Ha sido responsable de varios proyectos de investigación financiados por CONACYT. Bienvenido, doctor, y le damos la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación al comité organizador por permitirme venir a compartir esta charla con ustedes, y yo con gusto acepté y en verdad espero que sea de su interés esta plática, y por qué no pensar en colaboraciones, ¿ok? El título de la plática es Análisis de Speckle integrado para medición de flujo sanguíneo. La técnica básicamente se llama Laser Speckle Imaging. Finalmente les quiero platicar un poco de Laser Speckle Imaging y una pequeña modificación a esta técnica. El problema, bueno, básicamente lo que les voy a mostrar es un poco de algunos conceptos básicos, motivar el por qué me interesa trabajar en esta área, platicarles un poco sobre conceptos básicos de Speckle Imaging, algunas técnicas relacionadas para medir flujo sanguíneo, una modificación a Laser Speckle Imaging que le llamamos Photothermal Laser Speckle Imaging. Ahorita les platico cuál es la idea detrás de esta técnica. Obviamente algunos experimentos in vitro para validar estas técnicas, experimentos in vivo y finalmente algunas conclusiones, ¿no? Básicamente esa es la idea de la presentación. El problema que a mí me interesa resolver y que yo les vengo a plantear el día de hoy es muy simple. No sé si la solución sea simple, pero el problema es muy simple y muy claro. El problema es, si yo tengo una red de vasos sanguíneos que puede ser en cerebro, puede ser en retina o puede ser en piel, ¿cómo puedo medir la velocidad de estos vasos sanguíneos? ¿Ok? Ese es el problema que a mí me presenta el médico. El neurólogo o el dermatólogo o el oftalmólogo me dicen: yo tengo esta red de vasos sanguíneos, necesito medir la velocidad con la que se mueve la sangre allí. Pero ojo, no puedes tocar porque me contaminas. ¿Ok? Entonces la idea es desarrollar un sistema o un método no invasivo que sea capaz de medir este flujo sanguíneo. ¿Ok? Esa es la idea. Existen diferentes métodos para realizar este trabajo. Básicamente aquí los resumo o los divido en técnicas invasivas y técnicas no invasivas. En las invasivas obviamente siempre hay algún elemento invasor, por eso son invasivas. Básicamente se basan en fluorescencia o incluso marcación por radioisótopos. Dentro de las técnicas no invasivas, las técnicas Doppler son bastante dominantes, son técnicas sumamente eficientes. Su desventaja está en el costo. Son técnicas sumamente costosas y a veces la resolución temporal de estas técnicas es pobre, ¿ok? Además de ser costosas, pero son sumamente eficientes. Nosotros trabajamos con Laser Speckle Imaging, es una técnica obviamente no invasiva, es sumamente económica comparada con los sistemas Doppler y muy fácil de implementar.
muy fácil de implementar. Estas son algunas imágenes. Básicamente esta es una imagen de Laser Speckle Imaging, que es lo que a mí, insisto, me interesa presentar. Ahora, ¿cómo funciona Laser Speckle Imaging, ¿no? Que es, insisto, la técnica que a mí me interesa para medir flujo sanguíneo. Esta técnica es bastante simple. Yo básicamente lo que necesito es la muestra donde quiero medir flujo sanguíneo. Necesito un láser coherente que ilumine la muestra, y necesito una cámara CCD para tomar un conjunto de fotos. Después voy a hacer un postprocesamiento de las imágenes que capture mi CCD, pero básicamente esta es la idea, así de simple. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona Laser Speckle Imaging? La idea es espantosamente simple, les platico. Supongamos que yo tengo una muestra aquí que es completamente estática, es decir, supongamos por un momento que no hay vasos sanguíneos, es completamente estática. Yo ilumino con el láser coherente, y lo que se produce, lo que ve la cámara en la superficie de esta muestra, es algo de este estilo. Esto se llama un patrón de interferencia o patrón de Speckle. ¿Ok? Este patrón de interferencia se produce por la coherencia del láser. Básicamente este patrón consiste en motas. Ustedes pueden alcanzar a ver puntos brillantes y oscuros. Son motas brillantes y oscuras que básicamente consisten en interferencias constructivas, los puntos brillantes, interferencia destructiva, los puntos oscuros. Esa es la idea básicamente. Esto se produce, insisto, si la muestra es completamente estática. Supongamos ahora que por el centro yo tengo aquí un vaso sanguíneo oculto. Estoy asumiendo que esta es la superficie de la piel y yo tengo un vaso sanguíneo en esta zona. Ahora, ¿qué veo en la cámara? Lo que veo es esto. En la zona donde está presente el vaso sanguíneo, resulta ser que las motas brillantes y oscuras que se veían claramente aquí se ven difuminadas. ¿Sí alcanzan a ver el difuminado? Se ve perfectamente el difuminado acá. Las motas brillantes y oscuras que eran muy claras acá, aquí ya no, aquí ya se ven difuminadas. ¿Por qué? Porque la luz está interaccionando con las células de la sangre que están en movimiento acá, y estas motas brillantes y oscuras, que en este caso eran estáticas, aquí se vuelven dinámicas. En esta zona donde no hay flujo sanguíneo, pues siguen siendo estáticas. Aquí no, aquí son dinámicas. Lo que hace mi cámara CCD es integrar la información que le llega, y por eso superpone motas brillantes y oscuras, y por eso se genera el difuminado. ¿Sí está claro cuál es la idea? Es algo muy similar a si nosotros quisiéramos tomar una foto de un corredor. Si mi tiempo de exposición es muy pequeño, yo puedo capturar o congelar al corredor, pero si el tiempo de exposición es grande, entonces el corredor va a salir como barrido, ¿no? Se va a ver la imagen barrida del corredor. Ese es un difuminado, y es básicamente lo que nosotros estamos viendo acá. Ojo, a mayor velocidad de las partículas, o en este caso de las células de sangre, mayor difuminado. Menor velocidad, menor difuminado. Entonces, si yo lo que quiero es medir velocidad, entonces puedo medir difuminado. Así de simple, así de simple. En óptica, este difuminado se conoce como contraste. Entonces, para mí, medir velocidad se reduce a medir contraste. Después hay manera de relacionar el contraste con la velocidad. ¿Ok? Básicamente esa es la idea detrás de Speckle Imaging. Entonces, resumiendo un poco, esta es una imagen real de Speckle tomada en el dorso de un roedor. ¿Sí? No sé si alcancen ustedes a ver los vasos sanguíneos en esta imagen. ¿Los alcanzan a ver? Difícilmente, ¿no? Tal vez aquí al frente medianamente se alcanza a ver, pero es muy difícil verlos. Esta es la imagen tal cual toma mi cámara del dorso de un roedor. Dijimos
que donde hubiera vasos sanguíneos iba a haber difuminado. ¿Ok? El difuminado, dijimos, lo vamos a medir a través de una técnica, una técnica para medir contraste. No voy a entrar en detalles en cómo lo hago, es muy simple, pero si aplico mis algoritmos de medición de contraste a esta imagen, entonces obtengo esta imagen, que le llamo imagen de contraste justamente, imagen de Speckle. Aquí ya se alcanzan a ver los vasos sanguíneos mucho mejor, ¿estamos de acuerdo? Ahí se ven la red de vasos sanguíneos. Esto que tenemos aquí es el contraste de manera teórica siempre va de 0 a 1. Dense cuenta que donde están los vasos sanguíneos, el contraste tiende a ser bajo. ¿Por qué? Porque tenemos un difuminado. Difuminado significa menor contraste. En las zonas donde no hay vasos sanguíneos, alcanzamos a ver todavía las motas brillantes y oscuras, y eso se traduce en un alto contraste. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí ya se ven los vasos sanguíneos. Sin embargo, a mí me interesa no solo visualizar los vasos sanguíneos, me interesa medir la velocidad en esos vasos sanguíneos. Hay una teoría, justamente la teoría de Speckle Imaging, que me dice que el índice de perfusión, o Speckle Flow Index aquí, es proporcional a la velocidad de la sangre en los vasos. Esa velocidad es proporcional a 1 sobre el tiempo de exposición de mi cámara, con el que yo tomé mi foto, y el contraste al cuadrado. K es el contraste. ¿Ok? Entonces, si yo tengo mi imagen de contraste, aplico esta fórmula a cada uno de los píxeles y recupero esta imagen. Esta imagen es de Speckle Flow Index o índice de perfusión y es proporcional a la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Ok? Aquí, ahora, entre más rojo, mayor es el flujo sanguíneo. Entre más azul, menor es el flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, en esta imagen, de esta imagen que yo no veía casi nada, ahora veo perfectamente los vasos sanguíneos y no solo los veo perfectamente, tengo una idea de la velocidad relativa de flujo sanguíneo en estos vasos. ¿Ok? Así funciona Speckle Imaging de una manera bastante simple. ¿Ok? ¿Para qué se ha ocupado? ¿En qué tipo de aplicaciones se ha ocupado esta técnica? Básicamente se ha aplicado para medir flujo sanguíneo en retina. Este es un trabajo de principios de los 80 del doctor Bryers, que es el creador, el que propone originalmente esta técnica en la Universidad de Oxford. Esta es una retina, ¿ok? Recientemente, a principios de la década pasada, el doctor Dunn en Texas, lo que hacen esta es una imagen de cerebro. Es la imagen del cerebro de un roedor. En este caso, inducen una migraña. Inducen una migraña al roedor y observan cómo va variando, cómo cambia temporalmente el flujo sanguíneo en el cerebro del roedor. Y notan que antes de inducir la migraña no hay un flujo sanguíneo predominante y posteriormente se empieza a manifestar la migraña como una onda justamente que se propaga a lo largo del cerebro. Una onda, en este caso, de flujo sanguíneo. Finalmente la onda termina por desaparecer. Por eso dicen el dolor es pulsante. ¿Ok? Otra de las aplicaciones ha sido para el monitoreo del tratamiento de las manchas de Port-Weinstein o en general de problemas vasculares. Esta es la mancha de Port-Weinstein. Esta es la imagen de Speckle Imaging. Dense cuenta que entre más rojo, más presencia de flujo sanguíneo. Esta zona coincide perfectamente con la zona de la mancha. Aquí la idea es que el médico, el dermatólogo, aplica una técnica láser para destrucción de los vasos sanguíneos que dan origen a la mancha. Aquí es el preoperatorio, este es el postoperatorio, y en esta zona donde se aplicó el tratamiento para destrucción de vasos sanguíneos, se observa cómo hay una disminución drástica del flujo sanguíneo. De otra manera es muy difícil apreciarlo.
Es muy difícil apreciar el cambio en el flujo sanguíneo, bueno, pero con esta técnica se hace sin problemas, ¿ok? Por otro lado, además de monitorear la destrucción de estos vasos sanguíneos, se ha ocupado para monitorear cambios en el flujo sanguíneo en técnicas como terapia fotodinámica, que se han ocupado no solo para destrucción de células cancerígenas, sino también para destrucción de vasos sanguíneos. También aquí, a simple vista, ver destrucción de vasos sanguíneos no es simple. Es más, yo diría que no se puede hacer. Sin embargo, con esta técnica es bastante simple. Podemos monitorear los cambios en flujo sanguíneo de manera bastante eficiente. Estas son solo algunas de las aplicaciones de Speckle Imaging. ¿Sí? Hasta aquí no sé si hay alguna duda, algún comentario para ir digiriendo un poco a poco lo que estamos comentando. Ok. Como toda técnica, Laser Speckle Imaging tiene problemas, presenta algunas desventajas. Los resultados que yo les mostré de Laser Speckle Imaging funcionan muy bien, funciona muy bien cuando el vaso sanguíneo es superficial. ¿Sí? Por ejemplo, en la subdermis del roedor, que fue lo que les presenté, por ejemplo, en las manchas de Port-Weinstein en la cara del paciente, por ejemplo, en esos casos, donde el vaso sanguíneo es superficial. Pero si el vaso sanguíneo está oculto a algunas centenas de micras de epidermis o dermis, entonces el vaso sanguíneo ya no se ve. ¿Sí? Ya no se ve y entonces esta técnica falla dramáticamente. Falla dramáticamente. Eso por un lado. Por otro lado, la capa de epidermis, si yo tengo un vaso sanguíneo y yo tengo una capa de epidermis encima del vaso sanguíneo, resulta que esta capa de epidermis me produce un speckle que es estático, pero ya vimos que el speckle estático no transporta información del vaso sanguíneo, es el speckle dinámico el que tiene la información y es el que a mí me interesa. Es el que a mí me interesa medir finalmente, ¿ok? Entonces el speckle estático introduce ruido a mi técnica, ¿ok? Obviamente esto está estrechamente relacionado con la profundidad a la que se encuentra mi vaso sanguíneo. Esta es una limitante fundamental en esta técnica, ¿ok? ¿Cómo han resuelto otras técnicas estas deficiencias de Speckle Imaging? En particular les voy a platicar de una que se llama radiometría fototérmica. Radiometría fototérmica. En este caso, lo que se hace es que la zona donde esté el vaso sanguíneo profundo se irradia con un láser a 585 o 595 nanómetros. ¿Por qué estas longitudes de onda? Porque resulta ser que a estas longitudes de ondas la sangre absorbe fuertemente y se calienta. Entonces el calor generado por el láser en el vaso sanguíneo se propaga hacia la superficie de la piel y entonces se ocupan cámaras fototérmicas para medir el incremento en la temperatura del vaso sanguíneo. De esa manera se puede visualizar dónde está un vaso sanguíneo profundo, que de otra manera no podíamos ver. ¿Sí está clara la idea? Entonces, básicamente la idea es calentar con luz un vaso profundo. Al calentar emite calor y tengo una cámara fototérmica que registra ese calor y entonces puedo ver el vaso sanguíneo. Esta técnica ha sido muy útil para medir, por ejemplo, cambios en la temperatura de la piel bajo radiación láser. Ha sido empleada para medir propiedades de absorción de la piel y nos ha dado un indicativo de la profundidad de los vasos sanguíneos en las manchas rojas en la cara, en este caso de Port-Weinstein. Sin embargo, esta técnica fototérmica tiene el problema de ser sumamente cara. Sumamente cara. ¿Por qué cara?
Porque la cámara fototérmica vale varios decenas de miles, de cientos de dólares, incluso de miles de dólares, ¿sí? O sea, son sumamente caras. La idea es sumamente simple, funciona muy bien, pero es una técnica sumamente cara, ¿ok? Una cámara de este estilo puede andar costando alrededor de 100,000 o más dólares, ¿ok? ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta para visualizar vasos sanguíneos, otra vez la basamos en Laser Speckle Imaging, que es la primera que les presenté, y en este caso tomamos prestada la idea de excitar la sangre por calor de la técnica que les acabo de comentar. ¿En qué consiste? Comenté que el Laser Speckle Imaging tiene dos problemas: la resolución, ver vasos a diferente profundidad, y por otro lado, la pérdida de resolución debido a una capa de epidermis encima del vaso. ¿Cuál es la solución que nosotros proponemos? Bueno, la idea es tomar prestado el concepto de excitar de manera selectiva los vasos sanguíneos, como calentándolos con luz a una longitud de onda que sea absorbida por la sangre, y por lo tanto mejorar nuestra señal a ruido en Laser Speckle Imaging. Aquí lo que nosotros tenemos es un espectro de absorción de la sangre como función de la longitud de onda, y en este caso se pueden ver los dos picos a 585 y a 595 nanómetros. Lo que queremos hacer es iluminar la piel en estos dos picos. ¿Qué es lo que eso genera? Bueno, pues al iluminar la piel, la sangre se calienta y finalmente se incrementa su temperatura. Al incrementar la temperatura, incrementamos el movimiento browniano de las moléculas o de las células que están en la sangre, y ese incremento en el movimiento, recuerden que se traduce en una pérdida de contraste, que es lo que yo mido. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la idea. Aquí voy a mostrar resultados de esta idea de Laser Speckle Imaging con su aplicación fototérmica. Voy a mostrar resultados in vitro, después in vivo. Aquí lo que tengo es una cubeta, un pequeño contenedor de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro de volumen, lleno en este caso de sangre. Lo que hago es iluminar con luz roja para generar mi patrón de Speckle, que yo capturo con la CCD. En este caso empiezo a medir el contraste de la imagen capturada aquí, y ese contraste es relativamente alto, cercano a 0.5. En este instante de tiempo voy a aplicar un pulso de luz amarilla, que es la longitud de onda que absorbe la luz y que se calienta. ¿Ok? Aplico el pulso de luz amarilla y dense cuenta que el contraste decae abruptamente y después empieza a crecer lentamente. Esto es un modelo muy simple de un vaso sanguíneo. Vamos a ver qué pasa en el caso en que yo creo un maniquí de piel. En este caso, este es mi maniquí de piel. Aquí hay un sustrato que reproduce las propiedades de esparcimiento y de absorción de la dermis. Tengo un vaso sanguíneo que básicamente es un tubo capilar que colocamos aquí. Esto es una resina, el tubo capilar de vidrio, y finalmente colocamos una capa de silicón con elementos de scattering que reproduce las propiedades de scattering y de absorción de la piel. Esta capa de scattering, de epidermis artificial, podemos variarla. En este caso fue de 400 micras, pero en realidad podemos jugar con ella. ¿Ok? Otra vez, antes de iluminar con el láser que va a calentar la sangre, tomo mis imágenes de Speckle con la CCD y mido el contraste. Durante un tiempo después ilumino con el láser amarillo y veo qué pasa con ese contraste. Básicamente esto es lo que yo veo.
Esta imagen que ustedes están viendo aquí es la imagen de Speckle Flow Index. No se les olvide que el Speckle Flow Index es proporcional a la velocidad del flujo sanguíneo. Esto es lo que yo veo sin excitación fototérmica. ¿Alguien alcanza a ver algún vaso sanguíneo aquí? No, no se ve. Esto es lo que vería Laser Speckle Imaging en un vaso profundo. Es decir, no está viendo nada. ¿Ok? Vamos ahora a ver qué pasa cuando excito. Ahí está. De repente se observa el vaso sanguíneo y es el momento en el cual llega la luz amarilla, calienta la sangre, incrementa el movimiento browniano y por lo tanto se hace visible a mi técnica. ¿Ok? Esto mismo es lo que hace la otra técnica. Nada más que nosotros ocupamos una cámara que nos cuesta $500 y en la otra técnica se ocupa una cámara que cuesta más de $100,000. Esa es la pequeña gran diferencia. ¿Ok? Este artículo justamente acaba de ser publicado hace como un mes en Optics Leather y mostramos cómo usando la idea fototérmica más Speckle Imaging podemos visualizar vasos sanguíneos profundos, en este caso hasta de 400 micras y hemos probado hasta de 1 milímetro, perdón. No, de hecho, este es a 1 milímetro. Básicamente, esta es la imagen antes del pulso fototérmico, este es el contraste antes del pulso, y después durante el momento en el que llega el pulso, se observan perfectamente los vasos sanguíneos. Si mido el contraste en una zona sobre el vaso sanguíneo, veo como el contraste se desploma para después volver a aumentar. Cuando vuelve a aumentar el contraste es cuando desaparece el vaso sanguíneo, pero mientras yo ya lo ubiqué, que es lo que a mí me interesaba. ¿Ok? Estos experimentos también ya los hicimos en vivo. En este caso lo que utilizamos como modelo es el dorso de un roedor. Levantamos el dorso de un roedor, cortamos o hacemos un hoyo a uno de los lados del doblez que hacemos en el dorso y colocamos una ventana metálica, de tal manera que a través de esta ventana metálica lo que nosotros podemos es ver la subdermis del roedor. Este es un detalle nada más de esta ventana y la idea básicamente es esta, ¿no? Este es el músculo del roedor, de la espalda del roedor, esta es la piel del roedor, se hizo un hoyo de este lado, se colocó esta ventana de vidrio que nos permite ver la subdermis del roedor. Básicamente esta es la idea. Lo que nosotros hacemos ahora es que en este caso iluminamos con luz infrarroja para generar nuestras imágenes de Speckle. Posteriormente, ya que estamos capturando las imágenes de Speckle, utilizamos la luz amarilla como excitador fototérmico y entonces medimos qué pasa con Speckle Imaging. Este es el video que nosotros obtenemos para la aplicación en vivo. No sé si alcanzan a ver vasos sanguíneos acá otra vez. Otra vez no se ven. No se ven los vasos sanguíneos utilizando Laser Speckle Imaging de manera normal, digamos. Cuando nosotros excitamos fototérmicamente, no quiere, vamos a ver si por acá, por fuera quiere. No sé. No quiere. Pero bueno, básicamente lo que sucedía aquí es que durante la excitación con el láser amarillo, al igual que los experimentos in vitro, los vasos sanguíneos se hacían perfectamente visibles. En este caso en una aplicación totalmente in vivo.
Entonces, otra vez, esta es la imagen de in vivo antes de la excitación fototérmica. Nosotros teníamos este nivel de contraste, llega la excitación fototérmica, esta es la imagen que finalmente no se vio en el video. Esta es la imagen de los vasos sanguíneos en el roedor. Si nosotros medimos el contraste en esta zona, vemos cómo el contraste decae y conforme transcurre el tiempo, otra vez recupera su valor. Para estos momentos, el vaso otra vez vuelve a ser totalmente invisible a la técnica. ¿Ok? Entonces, a manera de conclusión, lo único que les quiero mostrar es que proponemos en este caso utilizar Speckle Imaging con su variante fototérmica para medir, para visualizar flujo sanguíneo en vasos sanguíneos profundos. ¿Ok? Y como ya les comenté, no es la única técnica, esta es al menos la segunda que se conoce, $100,000 más económica que la anterior, ¿no? Este es el experimento in vitro, este es el experimento en vivo, antes de la excitación y después de la excitación. ¿Ok? Básicamente esto era lo que les quería yo presentar. Agradezco mucho la atención a esta plática y pues cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Antes de pasar a la sesión de preguntas, agradecemos al doctor su exposición. Si hay algunas preguntas, por favor, doctor. Sí. ¿Hay micrófono? Sí, un segundo, por favor. Bueno, yo quiero felicitarlo porque fue una exposición muy clara. Yo traje a mis alumnos de primer semestre de la licenciatura en electrónica. Quiero hacerle la pregunta, disculpe, nos llegamos un poco tarde, no escuchamos cuál fue su formación como en la licenciatura. Ok, yo estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hice la maestría y el doctorado en ciencias con especialidad en óptica en el INAOE y después un postdoctorado en óptica biomédica en la Universidad de California, en Irvine. Bueno, le hago la pregunta porque precisamente yo les decía que ellos van para electrónica, entonces que el trabajo actualmente es interdisciplinario. Sí. No es solamente electrónica y no quiero saber nada más de biología o de... Entonces, más que pregunta es un comentario. Creo que para ellos también fue muy, muy claro. Y la felicitación de que... Gracias. Sí, lo que comenta usted es fundamental, ¿eh? En el grupo de trabajo donde hacemos esto, colaboramos con todo mundo. Hay ingenieros mecánicos encargados del análisis del transporte del calor. Nosotros calentamos con el pulso de láser, pero no queremos dañar a la piel. Entonces hay ingenieros que estudian cómo se propaga el calor en este tejido biológico y cuáles son los límites o las limitantes que tenemos para dañar tejido biológico, ¿no? Entonces tenemos dermatólogos, tenemos oftalmólogos, tenemos neurólogos, tenemos ingenieros en electrónica, tenemos físicos, tenemos ópticos, tenemos de todo. Aquí la idea es converger a un interés común y resolver un problema, ¿no? Pero ciertamente es totalmente multidisciplinario el asunto. Gracias. ¿Sí? Gracias. La pregunta, doctor Roger. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, mencionabas que esta técnica se puede aplicar, por ejemplo, para medir flujo o ver los vasos en retinas. ¿Qué tipo de longitud de onda usan para no dañar el ojo? Porque es bien sabido que el ojo es muy sensible a la iluminación, en especial a iluminación láser. Esa es la primera pregunta. Sí, mira, en realidad tienes toda la razón, el ojo es sensible, de hecho es un detector de luz, nuestro detector natural de luz. Aquí la idea es utilizar muy baja potencia de láseres de tal manera que no lastimemos al ojo. No se ocupa luz enfocada, sino se ocupa luz esparcida, lo cual atenúa menos, lo cual atenúa mucho más la potencia de la luz en la retina. Y dos, ocupamos luz infrarroja. Nuestro ojo no es sensible al infrarrojo, por un lado, y por otro lado podemos penetrar más en el ojo para hacer un estudio más completo, ¿sí? Entonces, respuesta a luz infrarroja a muy baja potencia y esparcida.
Bueno, y la segunda tiene que ver con la última respuesta que diste, que es la longitud de penetración. ¿Qué pasa en el tejido del dorso del ratón es muy, muy delgadito? ¿Qué pasa con una capa de piel donde los ramales de vasos sanguíneos están ahí conglomerados? ¿Qué tantos puedes ver? ¿Te mete ruido o no te mete ruido en la técnica? Ciertamente, depende de qué roedor estamos utilizando, es lo delgado de la epidermis. Si utilizamos un cuyo, la piel es muy delgada. La piel es muy delgada. El experimento in vitro que les mostré aquí, bueno, el primero en vivo, donde se ven los vasos sanguíneos muy claros, es en un cuyo. En una rata es más difícil, la piel es mucho más gruesa y es mucho más complicada. Y en ese caso son los últimos resultados que les mostré. Estos son de rata, donde la piel es de 1 milímetro o incluso más. Estos resultados que se ven muy bonitos acá, y son los que se utilizan para el Face, ¿no? Aquí los vasos sanguíneos son perfectos, ¿no? Se ven perfectamente bien. Estos son de cuyo. Pero nuestra técnica lo que quiere es medir flujo sanguíneo profundo. Entonces, pues no tenía mucho caso que nos ocupáramos de esta piel que es muy delgada. Nos fuimos a la de rata, que es incluso de varios milímetros de espesor, ¿no? Cuando tienes el conglomerado, allí el problema es que tú puedes tener miles o millones de vasos sanguíneos, incluso de tamaño micrométrico, entre tejido. Ahí es muy difícil poder distinguir vasos sanguíneos, pero entonces lo que mides ahí es la perfusión, como es el caso en este paciente, ¿no? Aquí nosotros tenemos un conglomerado de vasos sanguíneos y aquí es imposible determinar o ver un vaso sanguíneo. Aquí se llegan a observar algunos, pero no son vasos sanguíneos pequeños, ¿no? Más bien se ve el conglomerado, el total. Entonces no distinguimos en este nivel vasos sanguíneos, pero sí la perfusión de la sangre en esa zona, ¿sí? Perdón. Nicté. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, una primera pregunta en relación un poquito con lo de los láseres. Es que cuando dice que incide con el láser amarillo, indica usted que sube la temperatura de la sangre. Entonces, yo por ejemplo que utilizo mucho el Doppler, me da la impresión de que al momento que se calienta la sangre, pues obviamente va a ocurrir una vasodilatación y por lo tanto creo yo que con esta técnica se van a modificar las propiedades de ese vaso sanguíneo de interés, ¿no? ¿O no ocurriría eso? Sí, seguro. Por eso nos interesó mucho hacerlo para empezar in vitro. Porque ciertamente cuando calentamos la sangre, aun cuando el calentamiento pueda ser mínimo, puede ocurrir perfectamente eso, pero in vitro no. In vitro el coeficiente de dilatación térmica del vidrio que utilizamos es tan pequeño que prácticamente podemos casi despreciar cualquier dilatación, pero aún así podemos observar perfectamente cómo se incrementa la visualización del vaso sanguíneo, ¿no? En este caso, esto es in vitro. Y el material que estamos utilizando acá tiene un coeficiente de expansión volumétrica sumamente pequeño como para evitar eso. Pero en vivo no hay otra opción. En vivo lo tenemos que hacer, ¿no? No hay de otra. Entonces, sí. ¿Realmente esa técnica no ofrece ninguna ventaja sobre el Doppler? ¿O sí? Lo que sucede en Doppler, Doppler tiene la enorme ventaja de que nos da velocidades absolutas. 5 milímetros por segundo. ¿Sí? Esta técnica no nos da esa información, nos da variaciones relativas. La ventaja de esta técnica es la simpleza y el costo comparado con Doppler. Porque, por ejemplo, yo evalúo riesgo cardiovascular temprano, Ajá. Entonces principalmente mido lo que es la carótida y la braquial. Ajá. Entonces, claro, me interesa medir pues el grosor, me interesa medir final de diástole, sístole, etcétera, para poder hacer los cálculos de rigidez y elasticidad de la arteria. Ajá. Además, bueno, con braquial, obviamente yo uso mucho el estetoscopio para justamente determinar sístole y ver justamente en ese punto de la sístole el flujo.
Ajá. Entonces, con esa técnica, no sé si yo pueda realmente hacer esas mediciones tan específicas y que pueda yo de tal manera asociarlas después pues con otros marcadores de inflamación o de riesgo cardiovascular pues para el paciente obeso o el paciente que ya tiene un problema ya de corazón, una afección, ¿no? Pues a mí me encantaría poderle dar una respuesta, ¿no? Y me encantaría decirle que sí. Lamentablemente no hemos ido en esa dirección, más bien nos hemos enfocado hasta el momento en la visualización del vaso sanguíneo. Pero por eso es importante la interdisciplina, porque yo no veo el problema que usted ve, mi formación es de físico, pero usted no sé qué formación tenga, probablemente médico. Químico farmacobiólogo. Por ejemplo, entonces usted tiene la necesidad específica. Si usted me platica su necesidad, pues igual y yo puedo buscar alguna solución, ¿no? Entonces me encantaría poder decirle que sí, lamentablemente en este momento no lo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que hiciéramos un experimento así a priori y incidiéramos los láseres en la carótida de, bueno, la mía por ejemplo, ¿no la podríamos distinguir como se distingue en el Doppler? ¿Se vería todo el...? No sé si en este caso, aun cuando mire, este ejemplo que le muestro aquí en vivo no utiliza la excitación fototérmica. Este ejemplo es el speckle imaging naturalito, sin excitación, pero aquí se alcanza a ver algo, no sé si es parte de lo que a usted le interesaría ver. Si nosotros excitamos fototérmicamente, lo que sí le puedo garantizar es que vamos a mejorar sustancialmente la estructura. Pero más allá de resolución, mejor resolución, no sé qué tanta resolución podamos darle, ¿sí? Pero no sé si usted pudiera enviarme información, algunos artículos y vemos la viabilidad de poder hacerlo, ¿no? Pero, ¿sí? Muchas gracias. Órale, gracias. Doctor Oscar. ¿No le crea conflictos o ruido cuando quiere ver el flujo sanguíneo a nivel de cerebro, por atravesar cráneo y eso? Para ver cráneo, para medir flujo sanguíneo en cerebro, lo que normalmente se hace, lo que hicieron de hecho en este artículo, es que anestesian alrededor, desprenden el cuero cabelludo y empiezan a lijar el cráneo. Llega el momento en el que el cráneo es tan delgado que tiene el aspecto de un acetato común y corriente, no queda expuesto totalmente al cerebro, pero sí se vuelve una ventana óptica, digamos, el cráneo, ¿no? Entonces, esa es la técnica que ocupan. Sí. La técnica en este caso se hace no tan no invasiva. Sí, digamos. Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Voy para allá. Doctor Gerardo. Sí, muchas gracias. Una pregunta con respecto a la longitud de onda del láser de 830 nanómetros. ¿Por qué una longitud de onda de 830 nanómetros? Normalmente nosotros nos queremos ir hacia el infrarrojo. El visible está en 400, 700 y nos queremos ir al infrarrojo porque el infrarrojo penetra más en la piel. Y dado que nosotros queremos ver vasos sanguíneos profundos, pues queremos penetrar más, ¿no? Entonces, hemos utilizado 800, 1000, 1064, 1200, entonces, la idea es estar en el infrarrojo, ¿no? ¿Y el mejor resultado fue el que obtuvieron con 830 nanómetros? No necesariamente, a veces jugamos un poco con la longitud de coherencia, a veces alguno de nuestros láseres tiene mejor longitud de coherencia o incluso mayor potencia, ¿no? Entonces, tenemos resultados muy similares en estas longitudes de onda. En este caso muestro 808 porque son los que corresponden a estos experimentos, pero puedo mostrar experimentos similares con otras longitudes de onda, ¿no? No significa que el 808 haya sido el mejor, simplemente es una buena opción comparado con los del visible, ¿no? Luego otra pregunta acerca de la sensibilidad del sistema o del método de medición. ¿Depende de la velocidad de la cámara, entonces? Sí, seguro. La velocidad de la cámara juega un papel fundamental. Si yo tengo altas velocidades de flujo sanguíneo, ocupo tiempos de exposición pequeños. Si tengo velocidades lentas de flujo sanguíneo, ocupo tiempos de exposición largo. ¿Qué significan largos y cortos?
corto, un tiempo de exposición corto puede ser alrededor de 1 milisegundo o menor. Tiempos de exposición largos pueden ser 5 o 10 milisegundos. Pero es fundamental, es fundamental. El tamaño del píxel de mi CCD también juega otro papel. Porque en esa área del píxel lo que se está integrando es información, es intensidad, y entre más grande es el píxel, más información espacial integro, y por lo tanto pierdo resolución espacial. ¿Sí? Entonces es fundamental, sí, seguro. Ya finalmente, en el espectro de absorción de la sangre, perdón, en el espectro de absorción de la sangre que mostró en una de las diaporamas, vi que tiene un pico muy pronunciado en cerca del azul, o ya casi del violeta. ¿No sería más efectivo el método utilizando una luz cercana al azul? Sí, en términos de excitación. En efecto, el coeficiente de absorción aquí es mucho mayor que el que tengo acá. Nada más que por el hecho de estar cercano al azul, son fotones más energéticos. Okay. Y que un fotón más energético puede inducir cambios o daños en el ADN, y es lo que quiero evitar, ¿no? Entonces yo sé que en el visible no pasa nada, porque son fotones mucho menos energéticos que los que están acá, y me aseguro de que estoy trabajando en paz, ¿no? Ok, muchas gracias. Esa es la razón. ¿Hay más preguntas? Si no hay, yo quisiera hacer un comentario. Vemos que todas las alternativas que estamos buscando interdisciplinares son bastante complejos. Surgen varias cuestiones, tanto técnicas como de aplicabilidad. En particular, a mí me llama la atención que en LSI original se puede medir la velocidad como en Doppler, pero en termo excitado aparentemente como produce mayor movimiento browniano, yo creo que ya es técnica de visualización más que medición de flujo, visualización de vasos sanguíneos o del sistema de vasos sanguíneos. Entonces, yo creo que entre todos nosotros, viendo de diferentes puntos, de diferentes ángulos, vemos cómo podemos contribuir y cómo podemos usar tal o aquel técnica. Entonces, esta es la riqueza de coloquio que estamos teniendo aquí, multidisciplinar. Si no hay más preguntas, quisiera agradecer al doctor Julio César su participación a través de una constancia que a nombre de la universidad, perdón, hay dos superficies, pero sin enredar, a través del Centro Universitario de los Lagos se entrega esta constancia a doctor Julio César Ramírez San Juan por su valiosa participación como ponente con la conferencia Análisis de Speckle integrado para medición de flujo sanguíneo, efectuada en el marco del segundo coloquio de investigación en ciencia y tecnología de este año 2014, en el día 29 de agosto en instalaciones del Centro Universitario de los Lagos. Firmada por el doctor Armando Zacarías Castillo, rector de este centro, y una vez más no nos queda más que agradecer al doctor su ponencia. Gracias a ustedes.